Cuando alguien poderoso en este mundo, como un presidente, por ejemplo, él va a publicar un anuncio o una noticia importante, él convoca una rueda de prensa o publica algo en Twitter, en Facebook, o sube un video a YouTube, o envía notas de prensa a los medios, o aparece en televisión hablando y diciendo algo. Pero en la antigüedad, las noticias importantes del emperador y los reyes eran informadas por medio de heraldos. Un heraldo era una persona y cuando el emperador iba a informar algo, ese heraldo se paraba en la plaza, en las calles, y daba la noticia. Entonces, cuando se trataba de una noticia buena, como por ejemplo una victoria en una batalla o el nacimiento de un hijo, el heraldo comenzaba diciendo buenas nuevas, buenas noticias. En el idioma original, en el Imperio Romano, la palabra era evangelio. De ahí viene nuestra palabra, evangelio, que significa buenas noticias. Esta era una palabra importante en la adoración al emperador de Roma. Y ese contexto, hermanos, es muy útil para entender nuestro pasaje de hoy. Luego de contarnos el testimonio de Juan sobre Jesús, del testimonio de Dios diciendo que Jesús es su Hijo amado, Marcos nos presenta a Jesús como un heraldo de Dios. La palabra que aquí se traduce como predicando es querizo. Creo que se pronuncia así. Y esta palabra describe lo que hacían los heraldos y de ahí viene la palabra predicador. Un predicador es un heraldo de parte de Dios. Y Jesús inició su ministerio como eso, como un heraldo. Él iba predicando, no un evangelio humano, no una adoración al emperador, sino el evangelio de Dios, el rey que está sobre todos los demás reyes. Marcos sitúa el comienzo del ministerio de predicación de Jesús en medio del descenso de la influencia de Juan. El rechazo de la gente hacia Juan el Bautista nos prepara como lectores para ver el rechazo que vendrá en la historia contra el Hijo de Dios y su mensaje desde el comienzo. Desde el inicio vemos a Jesús como un predicador. Aquí se define la predicación de Jesús como la predicación del Evangelio de Dios. Se trata de un anuncio del Rey que está por encima de todo. En las propias palabras de Jesús, ese evangelio, esa buena noticia, se trata de que su reino se ha acercado y nos llama a arrepentirnos y creer el evangelio. Prestemos atención a algo, hermanos. Marcos está resumiendo la predicación de Jesús en las palabras de Jesús. Y por eso hay cosas que no parecen claras a primera vista. Por ejemplo, ¿qué es el reino? O, por ejemplo, ¿por qué Dios escogió que nuestra respuesta al anuncio de ese evangelio debe ser el arrepentimiento y la fe? ¿Por qué Dios escogió que esa fuese la respuesta? ¿Por qué el reino debe ser recibido de esa manera? ¿No puede ser recibido de otra forma? Si prestamos más atención, hermanos, a las palabras de Jesús, vamos a ver entonces por qué somos llamados a creer y arrepentirnos. Cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, allí está implícita la razón para lo siguiente: arrepiéntanse y crean. Entonces vamos a buscar profundizar en esto un poco más. De eso se trata nuestro texto de hoy. El punto principal es este, hermanos. El reino de Dios se acercó en Cristo a este mundo como fue prometido. Y por tanto, la única respuesta apropiada a esa venida es un cambio en nuestra forma de pensar y vivir. Eso es el arrepentimiento. Y una confianza entera en Dios como nuestro Rey y Salvador. Esa es la fe. Entonces vamos a examinar nuestro texto a la luz de 3 preguntas. Primero, ¿qué es el reino de Dios? Segundo, ¿por qué Jesús dice que el reino se ha acercado? Y tercero, ¿qué son la fe y el arrepentimiento? ¿Okay? Pregunta número 1, ¿qué es el reino de Dios? Nosotros entendemos, cuando hablamos normalmente sobre un reino, entendemos que un reino, es el territorio sobre el que gobierna un rey.
El reino de la Gran Bretaña del siglo XVIII era el territorio donde el rey y la reina tenían autoridad. Esa es la definición. Como Dios es el creador de todas las cosas, nosotros entendemos entonces que su reino lo abarca todo. En ese sentido, el reino de Dios está en todas partes. Pero entonces surge una duda. Si Dios ya gobierna sobre todas las cosas, si su reino lo abarca todo, ¿por qué es una noticia decir que su reino vino? Que su reino se acercó. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Bueno, esto significa que Jesús se está refiriendo a algo más que simplemente decir que su reino, el reino de Dios abarca todas las cosas. Jesús se está refiriendo a esa realidad irrumpiendo en nuestras vidas, acabando con toda oposición y mostrándose más tangible, más evidente. El tema del reino de Dios es uno que enlaza al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Porque desde el Antiguo Testamento Dios prometió que Él iba a ejercer su reinado en este mundo, estableciendo a un rey escogido por Él. Un rey del linaje de David. Y ese rey iba a traer bendición a toda la tierra. Esa es una promesa que tú lees en varios lugares del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6, leemos esta promesa, esta profecía. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esa era una promesa entonces que el pueblo de Israel esperaba. Y hay muchas cosas para decir sobre esta promesa y sobre otras relacionadas a lo largo del Antiguo Testamento, pero considera estas implicaciones. ¿Ok? Considera estas implicaciones. Si el aumento de la soberanía de este rey no tendrá fin ni límites, eso significa que él no va a reinar solamente en Israel, él va a reinar en el mundo entero. Y si el aumento de su soberanía no va a tener final o va a detener, eso significa que la gente de su reino va a vivir en obediencia a él. Y una obediencia genuina, porque ese rey es soberano. Si este rey va a traer paz, eso significa la destrucción de los enemigos de Dios y la recuperación del estado de paz que había en el mundo, pero que se perdió por nuestro pecado. La Biblia nos enseña que antes de la entrada del pecado había paz. Todo estaba en orden. Pero este rey va a recuperar esa paz. Si la paz que este rey va a traer es una paz sin límites, eso también implica de alguna manera el perdón de nuestros pecados, un tiempo en el que Dios nos va a perdonar, ya que no podemos vivir en paz sin estar reconciliados con Dios. Eso es lo que el judío entendía. Y si este rey va a representar a Dios en este mundo, entonces él va a cumplir con el rol que Adán debió realizar. Si nosotros vemos la creación, Dios crea a Adán y a Eva a su imagen y le dice, ejerzan dominio. Ellos debían ejercer dominio en este mundo como siervos de Dios. Ellos debían reinar en sujeción a Dios. Entonces vemos que este rey prometido, él sí va a cumplir con ese rol. Él sí va a representar de manera perfecta el gobierno de Dios y así va a traer restauración a todas las cosas. La Biblia dice que luego de la creación el hombre rechazó la autoridad de Dios. Lo traicionó, le hizo caso a Satanás, le hizo caso a una serpiente, a una criatura, en vez de hacerle caso al Creador. Nosotros decidimos no darle la gloria a Dios. Por eso las cosas en este mundo no son como deberían ser. Por eso el diablo es llamado el príncipe de este mundo, usurpando la autoridad de Dios. Nuestro Dios es soberano sobre todo y digno de adoración, pero vivimos en un mundo en el que la gente le está haciendo caso al diablo y no a Dios. Ahora somos esclavos del pecado.
Dios entonces expulsa a Adán y a Eva del Edén y ellos junto a nosotros empezaron a vivir las consecuencias de estar sin comunión con Dios. Por eso hay injusticia, por eso hay muerte, por eso hay enfermedad, por eso hay aflicción, por eso hay problemas en el matrimonio, por eso hay maldad en el mundo, por eso hay corrupción. Esta es la razón, esta es la explicación de todo eso, hermanos. Ya no conocemos la paz. Hemos arruinado la creación junto a nosotros, de manera que toda la creación ahora gime aguardando que Dios la restaure, dice Romanos capítulo 8. Toda la historia de la Biblia es entonces la historia de cómo Dios pacientemente obra para que su reino vuelva a ser una realidad palpable entre nosotros, hermanos. Es la historia de cómo Dios trabaja para arreglar todo lo que está mal en el mundo. Y el establecimiento de su reino aquí es crucial para eso. Nuestro Dios reina sobre todas las cosas, hermanos, pero cuando se cumplan todas sus promesas, todas las cosas en el universo ahora sí van a ser como deberían ser. Como deberían ser para siempre. Cuando todas las promesas se cumplan, será el fin de tu sufrimiento y el sufrimiento alrededor. Será la muerte de la muerte. Será el fin del hambre, el fin de las injusticias, el fin de la maldad. Será el fin de tu depresión. Será el fin del envejecimiento. Será el fin de las decepciones. Será el fin de las enfermedades. Será el fin de las crisis políticas. Será el fin de los robos. Será el fin de la corrupción. Será el fin de todo lo que desearíamos que no existiera más nunca, hermanos. Y por eso en Mateo 6 se nos enseña que debemos pedirle a Dios que venga a su reino. Si tú no deseas que el reino de Dios se establezca aquí, entonces tu conversión es imaginaria, hermano. Porque el deseo genuino de un creyente verdadero, de un creyente real, es desear que venga el reino de Dios. Esa es la oración de su corazón, que Dios arregle todo lo que está mal aquí. Que su reino se haga evidente. Que las cosas se hagan aquí en la tierra como se hace en el cielo. Un líder cristiano de la antigüedad llamado Tertuliano, él decía que cuando venga por completo el reino de Dios a este mundo, ya no vamos a tener que orar el Padre Nuestro exactamente de la misma manera como lo hacemos ahora. Ya no vamos a tener que pedirle a Dios que su voluntad se haga en esta tierra como se hace en el cielo, porque su voluntad ya se va a hacer en esta tierra completamente, definitivamente, como se hace en los cielos, hermanos. El reino de Dios se trata de eso. Se trata de que la adoración a Él, su gloria, su poder y su gobierno se van a manifestar en este mundo y en nuestras vidas como en el cielo. Él va a ser exaltado plenamente entre su pueblo. Esto involucra entonces la restauración de todas las cosas y la destrucción de todo lo que está mal. Deseemos, hermanos, el reino de Dios. Deseemos que ese reino venga, hermanos. Lo cual nos lleva a nuestra segunda pregunta. Ya vimos qué es el reino, pero la segunda pregunta es, ¿por qué Jesús dice que el reino se ha acercado? ¿Por qué Jesús dice que el reino se ha acercado? Y la respuesta sencilla a esa pregunta es porque el rey ya vino. El rey ya vino, hermanos. Eso es lo que el contexto nos enseña. ¿Ustedes se acuerdan de la cita con la que inicia Marcos en el capítulo 1 que vimos la semana pasada? Fíjense, versículo 2 dice, una cita del Antiguo Testamento hablando del ministerio de Juan el Bautista, pero miren lo que dice, versículo 2. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Pregunta, según este texto, ¿quién es el que iba a venir? Juan el Bautista iba a preparar llamar a la gente a preparar el camino, pero ¿quién era el que iba a venir? Dice, preparar el camino del Señor. En otras palabras, no era solo un Mesías, alguien ungido y capacitado por Dios, sino que era mucho más que eso, era Dios mismo. Y ahora vemos que vino como un hombre. Es lo mismo que leímos en Isaías 9:6. ¿Cómo es llamado el Mesías en Isaías 9, el pasaje que leímos hace un rato? Es llamado Dios poderoso. Padre eterno, príncipe de paz. El Señor, Dios, vino a este mundo como un hombre. Y eso es lo que muchos judíos todavía no han terminado de entender porque nunca lo imaginaron así.
Jesús puede decir que el reino de Dios se ha acercado a este mundo porque Él es el rey de ese reino y ahora vino a este mundo, hermanos. ¿Has pensado en cómo eso lo cambia todo? Me gusta mucho cómo el pastor Timothy Keller explica y habla de esto, presentando el ejemplo de una escritora llamada Dorothy Sayers. Yo voy a citarlo ahorita y parafrasearlo un poco. Esta escritora, ella fue una de las primeras mujeres en ingresar a la prestigiosa Universidad de Oxford. Y fue una escritora de novelas, de historias sobre detectives. El personaje principal de sus historias es un detective, un investigador soltero. Pero en algún momento de las historias aparece un nuevo personaje. Aparece una mujer que también estudió en Oxford y que también escribe historias de detectives. Y ella, este personaje y el otro personaje, el detective, ellos se casan, se enamoran, se casan. Pregunta, ¿quién era este otro personaje? Muchas personas creen que la escritora de estas novelas, Dorothy Sayers, ella vio el mundo que había creado y ella vio la vida vacía de su personaje solitario y se metió ella misma en la historia para salvarlo, para acompañarlo, para estar con él. Ella misma se escribió dentro de las novelas. Y eso puede sonar muy conmovedor. Puede sonar, ay, qué lindo, ¿no? Pero hermanos, eso no se compara a lo hermoso que es el Evangelio, porque el Evangelio se trata de que Dios mismo se introduce en nuestra historia. Dios mismo vino a este mundo, hermanos. Dios mismo se hizo hombre para venir hasta nosotros. Dios vio la miseria en este mundo producto de nuestro pecado. Él vio todo lo que está mal aquí. Él vio toda la falta de paz que experimentamos, apartados de Él como fruto de nuestro orgullo, hermanos. Dios vio todo el sufrimiento que sentimos. Él vio todo el vacío que experimentamos. Él vio toda nuestra soledad espiritual apartados de Él. Y Él tuvo compasión de nosotros. Dios nos amó de tal manera que vino hasta aquí como el protagonista de la historia y así traer su reino a nosotros. Aquí termina la ilustración, el ejemplo. Pero ahora quiero que pienses en algo. ¿Cómo esto puede ser una verdadera buena noticia para nosotros? Me explico. Las promesas del reino hablan de que Dios establecerá su paz y arreglará todo lo que está mal en este mundo. Pero la Biblia también nos enseña que nosotros somos la principal razón de que tantas cosas estén mal en el mundo. Dios promete una y otra vez en la palabra que cuando su reino sea consumado, será el fin de toda la gente impía, será el fin de toda la gente mentirosa, será el fin de toda la gente orgullosa, será el fin de toda la gente envidiosa, será el fin de toda la gente ladrona, chismosa, codiciosa, adúltera en sus corazones y en sus acciones, idólatra. Será el día de castigo eterno para las personas que no vivieron completamente en adoración a Dios y obediencia a su palabra. En otras palabras, vendrá todo el castigo para los pecadores como nosotros. ¿Cómo la venida del reino puede ser entonces buenas noticias para ti y para mí? ¿Cómo Dios puede establecer su reino y que todavía quede gente viva para que entre allí? ¿Cómo Dios puede acabar con todo lo que está mal en este mundo sin acabar con nosotros? En este tiempo de su ministerio, Jesús no fue explícito con la respuesta a esta pregunta. Todavía no era hora de revelarla a sus discípulos. Pero la respuesta que Él nos enseña y que vemos en toda la Biblia, la podemos resumir en 3 palabras, hermanos. 3 palabras. Salvación por sustitución. Salvación por sustitución. Podemos ser salvos gracias a Jesús, quien es nuestro sustituto ante Dios. Hermanos, los reyes en este mundo establecen sus reinos por medio del poder tirano, por medio de la corrupción, por medio de comprar a la gente.
lo hacen a la fuerza, lo hacen sin mostrar gracia ni amor a las personas. Pero la realeza de Jesús no se parece a la forma en que reinan las personas en este mundo, porque Él vino a inaugurar su reino por medio del servicio y el sacrificio. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. Él vino, hermanos, a vivir una vida de obediencia perfecta y llevar el castigo que merecemos para luego resucitar victorioso y así darnos salvación, hermanos. Dios puede traer su reino sin acabar con todos nosotros porque Cristo tomó nuestro lugar. Él vivió, murió y resucitó por nosotros, hermanos. Entonces, aunque debemos pedirle a Dios que venga a su reino por medio de Jesús, ese reino ya fue inaugurado en este mundo. En Lucas capítulo 17, versículo 21, fíjense lo que dice. Lucas 17, 21 dice, habiendo preguntado a los fariseos a Jesús, ¿cuándo vendría el reino? Él les respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios en un sentido ya ha sido inaugurado. El reino no está consumado todavía, hermanos. Vemos que todavía existe la maldad y el sufrimiento en el mundo. Todavía hay gente corrupta, todavía hay pecado, todavía hay dolor, todavía hay enfermedades, todavía hay problemas en las relaciones. Pero el reino ya empezó a estar presente entre nosotros, porque Cristo vino y gracias a que Él vino y gracias a su obra, nosotros podemos empezar a experimentar las bendiciones de ese reino. Nosotros tenemos perdón de pecados, tenemos comunión con Dios, tenemos paz para con Él, tenemos Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu. Hermanos, es como si, tratando de ponerme así, que ustedes puedan ver, es como si este fuera, ¿ok?, el reino de Dios y esta fuera nuestra época actual. Vivimos en medio, vivimos en un solapamiento. El reino de Dios ya ha sido inaugurado y ya podemos empezar a disfrutar muchas de las bendiciones de ese reino, pero todavía no ha sido consumado. De eso se trata. Pero el punto aquí es que Cristo puede decir que su reino se ha acercado porque Él ya vino a este mundo para inaugurarlo, hermanos. Él vino a vivir, morir y resucitar por nosotros. Él vino para empezar a cumplir sus promesas y ahora como iglesia podemos empezar a disfrutar las bendiciones de ese reino. Y hacemos eso aguardando el día en que ese reino sí va a venir con toda su plenitud. Entonces el reino ya está entre ustedes, dice Jesús. Pero sigan orando, venga su reino. Entonces, tal vez ahora te sientes solo, te sientes frustrado, te sientes incomprendido, te sientes abandonado, te sientes deprimido, te sientes herido. Tal vez tienes dificultades económicas, dificultades con tus hijos, dificultades en tu matrimonio. Tal vez ya estás cansado de toda la maldad e injusticia que te rodea, pero puedes descansar y que absolutamente nada puede detener lo indetenible, hermanos. Nada puede detener el plan de Dios. Su reino será consumado en el futuro, porque el rey ya vino en el pasado y ahora nos consuela y nos equipa en el presente. Tenemos su perdón y tenemos su amor ahora, no más tarde. Ahora lo tenemos. Es por eso, hermanos, que somos llamados a arrepentirnos y creer este evangelio. Lo cual nos lleva a nuestra tercera y última pregunta. ¿Qué significa arrepentirnos? ¿Qué significa creer el evangelio? La palabra arrepiéntanse en nuestro pasaje de hoy se trata de un verbo activo y presente. En otras palabras, Jesús está hablando de algo que debe ser constante. En el griego es la palabra metanoeo y significa arrepentirse de algo, cambiar de actitud, cambiar la manera de vivir. De eso se trata el arrepentimiento, hermanos. Algo que no es eso, entonces no es arrepentimiento. El arrepentimiento del que Jesús nos habla es uno que no se queda entonces solo en palabras, sino que se evidencia en nuestras acciones, porque es un cambio de mentalidad por completo, es un cambio de actitud, es un cambio de dirección. Una persona arrepentida procura dejar de pensar como pensaba antes y ahora busca pensar como un ciudadano del reino de Dios.
Este arrepentimiento se muestra en una vida que ya no es la misma de antes. Vamos a explicarlo de esa manera. Imagina que estamos en la época de Hitler y los nazis, la Segunda Guerra Mundial. Los Hitlers y los nazis y esa gente hizo cosas muy horribles durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora imagina que un soldado de Hitler decide desligarse de los nazis, se separa de los nazis, se separa del gobierno de allá, porque se da cuenta de toda la tiranía y toda la maldad de ellos. Entonces pide permiso para mudarse a Colombia. Mudarse a Colombia, establecerse aquí. Entonces este militar llega y le dice al gobierno de Colombia, miren, Hitler ya no es mi líder. Yo ya no soy un nazi. Yo ya no me identifico con ese gobierno y con esa forma de pensar. Por favor, perdónenme y recíbanme aquí. Recíbanme en Colombia. Déjenme quedarme en Colombia. Entonces supongamos que Colombia le da permiso, pues, a este hombre para vivir aquí. Pero cuando ese hombre llega acá, al ratico, empieza a hacer campaña a favor de Hitler. Empieza a colocar símbolos nazis en las paredes. Empieza a tratar a la gente como los nazis trataban a la gente. Y empieza a enseñar esa misma ideología, esa misma forma de pensar. ¿Qué es lo que debería hacer el país? El país debería quitarle el permiso para vivir aquí y sacarlo, porque él había dicho que ya su gobierno y ya su pensamiento ya no era el nazi. Él había dicho que ya se había apartado de eso. De igual manera, hermanos, lamentablemente, muchas personas que dicen que quieren entrar en el reino de Dios y establecerse allí son como ese ejemplo. Han dicho que ya no se identifican con Satanás. Han dicho que ya no se identifican con la forma de pensar del mundo. Pero siguen viviendo como vive la gente del mundo. Y siguen adorando las cosas que adoran el resto del mundo. Y en el reino de Dios, si tú vives de esa manera, tú no tienes ningún derecho a pensar que eres creyente. Tú no tienes ningún derecho a pensar de que tú eres un ciudadano de ese reino. Hermanos, el arrepentimiento verdadero es exaltar la palabra que antes no respetaba. Es caminar por el camino en que yo no transitaba. Es mirar a las personas como antes yo no las miraba. Es cambiar mi forma de pensar y ajustarla conforme a la realidad. Es atesorar al Dios a quien antes yo despreciaba. Eso es el arrepentimiento y es así como debemos vivir, hermanos, porque el reino de Dios se ha acercado y ya ha sido inaugurado por Cristo. En otras palabras, no pretendas ser admitido en el reino de Dios si todavía eres un rebelde que porta sus armas en rebelión contra Él, buscando vivir a tu manera y a la manera de este mundo y no a la manera de Dios. Y fíjense, hermanos, que además Jesús no solo nos llama a arrepentirnos, sino que también nos llama a creer. Ese es el otro lado de la moneda. La fe se trata entonces no solo de saber estas cosas, sino de confiar realmente con tu corazón. El arrepentimiento y la fe, hermanos, son los dos lados de la misma moneda. Tú no puedes entregar tus almas a Dios si tú no confías en su oferta de paz. Tú no puedes vivir según el reino de Dios si no crees que ya está inaugurado aquí, hermanos. Tú no puedes glorificar a Dios, que es el propósito de cada ciudadano en el reino, si no confías en Él como tu rey y si no crees en sus promesas. Entonces el arrepentimiento y la fe exaltan a Dios, le dan la gloria a Él. Y por eso, hermanos, fue que Dios escogió que así es que debemos recibir ese reino. Así es como debemos responder al anuncio de ese evangelio. Así es como empezamos a disfrutar las bendiciones que ya están presentes. El perdón de pecados, la comunión con Dios, tener el Espíritu Santo, formar parte de una iglesia de verdad. Por lo tanto, si tú estás aquí y no eres creyente, no te has arrepentido, hoy es el día para que lo hagas. Hoy es el día para que lo hagas. De hecho, deberías dar gracias a Dios de que su reino todavía no está consumado aquí. Pero cuando llegue ese día, ya no va a haber más oportunidad, hermanos. No va a haber más oportunidad de arrepentimiento. Ese día no va a ser el día para escoger
bandos. Ese día va a ser el día en el que se va a descubrir cuál bando fue que cogiste. Cristo vino la primera vez para que puedas ser salvo, pero la segunda vez vendrá para traer juicio. Este es el tiempo para que puedas recibir su perdón, para que puedas vivir una vida nueva, para que puedas nacer de nuevo. Cuando Jesús regrese, ¿tú podrás estar en pie delante de Él? ¿Tú podrás recibirlo con alegría? ¿Tú podrás recibirlo con adoración? Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas un sustituto. Tú necesitas a Cristo. Por otro lado, si ya eres creyente, tú eres llamado a gozarte y confiar cada día más en esas verdades. Ya las cosas en el mundo empezaron a ser cambiadas. El Rey del universo ya puso su suelo aquí. Ya su reino ha sido inaugurado. Ya está entre nosotros, hermanos. Ahora podemos gozar del perdón y la comunión con Dios. El Rey prometido ya vino una vez y ahora puedes confiar en su promesa de que el Rey prometido volverá. Pero también somos llamados a examinarnos a nosotros mismos. ¿Es arrepentimiento? ¿Tu vida refleja fe? ¿Te caracterizas por vivir como un ciudadano del reino de Dios o como un ciudadano del reino de este mundo? ¿Estás deseando que su reino sea consumado aquí? ¿Queremos realmente vivir para el reino de Dios o queremos vivir para nuestro propio reino? Nosotros debemos entender que el Evangelio es el mensaje de la llegada del reino de Dios, no la democracia de Dios. Él nos llama a ser su pueblo, no a ser su parlamento. Él nos llama a ser los siervos de Dios, no sus jefes. Él nos llama a presentar nuestras peticiones a Él, no a pretender ejercer votos en su política para el universo, hermanos. O vivimos para el reino de Dios, o no estamos viviendo para el reino de Dios, sino que estamos viviendo para el nuestro. Debemos examinarnos. En el reino de Dios somos llamados a ser humildes, hermanos, a reconocer quién es el que manda en realidad. En el reino de Dios no mandamos ni buscamos vivir según nuestras propias opiniones. Nosotros podemos, por ejemplo, pedir cosas a Dios, pero Él es el Señor y no nosotros. En el reino de Dios, nuestra agenda a seguir debe ser la de Él y no la nuestra. Nuestra forma de pensar debe ser conforme a la palabra y no conforme a nuestras propias ideas. Y nuestra carne pone mucha oposición a esto. Y todos lo sabemos. A veces nos cuesta orar mucho, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra, porque nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y nosotros quisiéramos la nuestra. Nuestra carne, nuestro pecado, nuestro orgullo ponen mucha resistencia a esto. Y alguien incluso pudiera decir que tener que sujetarnos a Dios y reconocerlo como nuestro Rey, alguien pudiera decir que eso es opresivo, eso es asfixiante, eso es como tener una camisa de fuerza entonces. Pero pensemos en esto. De todos los reyes y señores que puedan haber, que puedan existir, Dios mismo te amó tanto que decidió venir a este planeta para vivir y morir por ti en una cruz, para poder traer su reino y arreglar todo lo que está mal en este mundo sin tener que destruirte. ¿Te parece opresivo entregar tu vida a ese rey? ¿No debería ser un deleite? Oremos, hermanos, que el Señor siempre nos conceda vivir recordando todas estas verdades. Vivir